Buenos días, compañeros. Nos tocó exponer sobre el hidrógeno como combustible. El equipo está conformado por González Figueroa Jacqueline, Fregoso Becerril José Esteban y Soto López Cristian. Una pequeña introducción. El hidrógeno, en la búsqueda de nuevos combustibles, el hidrógeno se convierte en una promesa de cambio de los combustibles fósiles y emisores de gases de efecto invernadero, ya que el hidrógeno tiene muchas características beneficiarias hacia el ambiente. Y a continuación se les explicará una breve definición, ventajas y desventajas sobre el combustible hidrógeno en la actualidad. Definición. Es el primer elemento de la tabla periódica en condiciones normales de un gas inodoro insípido compuesto de moléculas atómicas. El átomo de hidrógeno simboliza la H y es un núcleo de unidad de carga positiva y de un solo electrón. Los dos principales usos de hidrógeno son la pila de combustible para producir electricidad y los motores de combustión interna que queman hidrógeno para mover vehículos, cohetes en el caso de la NASA u otros. Ahora vamos a analizar las características del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más simple. Se forma solamente por un protón y un electrón, y también es el más abundante del universo. Constituye aproximadamente el 75% de la materia visible. Como podemos ver en la imagen, incluso nuestro cuerpo tiene un 10% de hidrógeno. El hidrógeno presenta una molécula extremadamente pequeña. Esto le da la capacidad de difundirse muy bien y reaccionar incluso con los metales, debilitándolos, dando así el lugar a lo que se conoce como fragilización por hidrógeno. De ahí que sea tan importante la selección de materiales adecuados para trabajar con hidrógeno en su almacenamiento y en su transporte. Su estado normal es gaseoso. Es un gas inodoro e incoloro, por lo que es difícil de percibir para los sentidos humanos. Se encuentra, como ya mencionamos, principalmente en forma de gas, y no solo aquí en la Tierra, sino que también en estrellas y planetas gaseosos. Además, aparece unido a otros elementos formando muchos compuestos químicos, como por ejemplo el agua, y está presente también en la mayoría de la materia orgánica. Buenos días, compañeros. Les hablaré sobre las ventajas que tiene el hidrógeno como combustible. Una de ellas es que el hidrógeno se considera como una vía de combustible muy útil, es porque no emite gases de efecto invernadero en su combustión. Esto quiere decir que, a diferencia de los combustibles basados en el carbono, el hidrógeno no produce subproductos nocivos en su combustión y solo se genera energía y agua limpia cuando se combina con el oxígeno en una pila de combustible. Otro es que se puede almacenar en diferentes estados, gaseosos o líquidos, y distribuirse a través de gasoductos. Aparte que el hidrógeno es muy abundante en la naturaleza. El hidrógeno no es tóxico, lo que lo convierte en una irregularidad entre muchas fuentes de combustible. Otra de las ventajas es que el hidrógeno es igualmente influyente y lo suficientemente efectiva para conducir naves espaciales, vehículos, densidad energética. El hidrógeno posee mayor energía de combustión por kilo que cualquier otro combustible. Esto significa que este tiene mayor eficiencia por peso que la de los combustibles que se emplean en la actualidad. El hidrógeno ofrece de 2 a 3 veces más energía que la mayoría de los combustibles comunes, ya que este se combina fácilmente con el oxígeno y así liberando una considerable cantidad de energía en forma de calor. Otra de las ventajas es que es fácil en los vehículos.
el hidrógeno puede servir como combustible de dos maneras. El pila de combustible, que es la opción menos contaminante en un motor de combustión. La energía del hidrógeno es igualmente influyente y suficientemente efectiva para conducir naves espaciales, vehículos. El hidrógeno puede servir de combustible y aparte se puede emplear en muchas cosas, a diferencia de muchas cosas sin contaminar, a diferencia de los combustibles de la actualidad. Aparte, el hidrógeno se ha llegado a utilizar en industrias como la industria petrolífera y también se utiliza en los procesos de fabricación para producir químicos, alimentos y productos electrónicos. El hidrógeno tiene baja densidad y elevado volatilidad y es seguro en espacios abiertos. Aparte, puede ayudar a reducir la contaminación, ya que su proceso de combustión es del hidrógeno, da lugar a vapor del agua, reduciendo así el impacto local causado por los combustibles, por la combustión de los combustibles fósiles. Bien, ahora vamos a hablar sobre las desventajas del hidrógeno como combustible. Una de las más grandes y más conocidas es que tiene una producción necesaria. ¿Esto qué quiere decir? Que al contrario de los combustibles fósiles como el petróleo, no cuenta con un yacimiento, no vamos a encontrar un yacimiento de hidrógeno. Tenemos que extraerlo de compuestos químicos como el agua o de la materia orgánica. Ese es un proceso necesario. La segunda es que tiene un comportamiento volátil y explosivo. Si realizamos una búsqueda en internet sobre explosiones de petróleo, de gas natural, probablemente vamos a encontrar un yacimiento de petróleo, un tanque de gas haciendo explosión, probablemente un automóvil. Si por el contrario buscamos explosiones de hidrógeno, vamos a ver fotos de bombas, de explosiones a gran escala, esto por la concepción negativa que se tiene socialmente sobre el uso del hidrógeno y cómo se le asocia pues precisamente a este tipo de explosivos. Otra de las desventajas es que tiene una nula estructura para transporte. Si quisiéramos a partir de ya utilizar un vehículo o un camión para transporte público que utilice hidrógeno como combustible, nos vamos a encontrar con la desventaja de que no hay estructura para transportar el hidrógeno en sí. Y por último, tenemos problemas de combustión. Si queremos usar el hidrógeno en un motor de combustión, vamos a tener problemas con la ignición, ya que como requiere una baja energía de ignición, cualquier parte del motor en la que tengamos una alta temperatura puede hacer que el hidrógeno haga ignición fuera del cilindro, o sea, en lugares donde no es necesaria la ignición. Bien, ahora vamos a hablar un poco más de la producción de hidrógeno y por qué esa es una desventaja. Las categorías que hay dentro de la producción de hidrógeno son 5. A cada una de estas se le asigna un color distinto. Tenemos el hidrógeno negro, el marrón, el gris, el azul y por último el verde. Estos 4 primeros utilizan como materia prima un combustible fósil. El marrón, el negro y el gris suelen utilizar petróleo o carbón. Y el azul suele utilizar gas LP, que mediante un proceso de reformado con vapor de agua elimina la emisión de CO2 al ambiente y nos deja una producción de hidrógeno que se considera cero emisiones. Esta es la que más se utiliza actualmente. Sin embargo, más del 99.6% del hidrógeno se produce de forma contaminante, ya que aunque el hidrógeno azul sea cero emisiones, todavía es un proceso contaminante. Solamente el 0.4% pertenece al hidrógeno verde. El hidrógeno verde es aquel que se obtiene mediante fuentes de energía renovables, como puede ser la fotovoltaica o la eólica, y un proceso de electrólisis, mediante el cual se separa el hidrógeno del agua. Y en todo este proceso solo emitimos vapor de agua como residuo. Conclusión. En esta presentación se comprendió que el hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica, aparte de ser el primero de ella. Tiene mucho potencial como combustible alterno y gran parte de la economía opta por usar el hidrógeno como principal fuente de energía, y una de sus ventajas más destacadas es que se puede almacenar en estado sólido y en estado gaseoso y ofrece más energía que la mayoría de los combustibles comunes. Y una de sus principales desventajas sería que su producción requiere de otras energías que pueden llegar a no ser limpias o puras,
como lo es el hidrógeno y requiere de mucho más espacio de almacenamiento para ella.